bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la ex Intendenta Nacional de Seguridad Social, Carmen Corral. Buenos días, Carmen, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar este programa recordando lo que dijo Richard Espinosa este martes al presidente de la República en una reunión muy importante, en donde le presentó una suma y resta de los ingresos y egresos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y con eso dio por resultado que hay un superávit de 800 millones de dólares, de entre 500 y 800 millones de dólares. Esto ha causado mucha polémica, sobre todo entre quienes son estudiosos de la seguridad social y saben lo que realmente pasa al interior de esta institución. Recordemos lo que dijo Richard Espinosa. Volumen de ingresos anual del IES y cuál es el volumen de gastos, y el diferencial positivo o negativo, cómo se evoluciona o qué se hace con él. Ya. Nosotros tenemos ingresos en este año de 7.500 millones de dólares y tenemos egresos de 6.700 millones de dólares. Es decir, en el Seguro General, contemplando todos los seguros que se derivan de tenemos un superávit actual de 800 millones. Eso es lo que dice Richard Espinosa, que tomando en cuenta lo que hay en el Seguro General, dice, tienen en este momento un superávit de 800 millones de dólares. Carmen Corral, buenos días, y cuéntenos, ¿qué opina usted sobre esa rendición de cuentas? Buenos días, Janet, gracias por la invitación. La verdad me encuentro muy preocupada porque el presentar las cifras de esa manera es, en primer lugar, antitécnico, y luego es un engaño al presidente Moreno. Porque, como todo el mundo conoce, la Ley de Seguridad Social mandó desde el año 2001 a tener contabilidad separada de los seguros que administra justamente el IES. Entonces no se puede presentar una situación general, porque sería no dar una transparencia, no dar la real situación de cada uno de los seguros, y sabemos que los seguros, al menos 4 de ellos, están totalmente deficitarios, sobre todo el fondo de pensiones. Entonces, presentar de esa manera las cifras al presidente es realmente un engaño, es presentar cifras incompletas, cifras acomodadas para que se vea bien, cuando en realidad la situación es totalmente distinta. Vamos analizando entonces paso a paso. Lo que él debió haber hecho por ley es haberle presentado la situación de cada seguro que compone el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Correcto. Podemos ir revisándolo, Carmen. Por ejemplo, el seguro de pensiones, ¿cómo está? ¿Tiene superávit o tiene déficit en este momento? El seguro de pensiones es uno de los que está en una crisis mayor. ¿Por qué? Porque tiene ingresos, sus ingresos por aportes ya no alcanzan a cubrir los egresos por aportes. Entonces hay un déficit de aproximadamente 1.900 millones de dólares en el seguro de pensiones. Y esto no es un tema que yo me invento, sino que hay un documento oficial tomado por el Consejo Directivo del IES, por puesto de operaciones del IES del año 2017, en donde claramente se ve esta situación. Entonces, adicionalmente, Janet, esta situación en fondo de pensiones obliga al IES a desinvertir 1.752 millones de dólares. Todos estos rubros de aquí del presupuesto son la desinversión que tiene que hacer el IES para poder cubrir las prestaciones. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda presentar una cifra engañosa cuando el fondo de pensiones, el fondo de salud, el seguro social campesino y riesgos del trabajo son deficitarios? A ver, un poco para entender, para que los afiliados tengan mucha más información de lo que se está haciendo con su dinero, señores, con lo que ustedes aportan mensualmente de su trabajo diario en este país. ¿Por qué se tienen que hacer desinversiones? Desinversiones es tomar dinero ¿de dónde? La desinversión significa que tomo el dinero de las reservas de cada seguro. Cada seguro, dependiendo de su naturaleza, tiene o no reservas. El fondo de pensiones obviamente que tiene reservas. ¿Por qué? Porque es el monto que va a cubrir las prestaciones de los futuros jubilados, de las futuras generaciones. Entonces, lo inaudito de todo esto es que se están tomando 1.750 millones de las reservas. Entonces, el fondo de pensiones, que al 2015 llegó a 9.000 millones de dólares, en este momento está disminuyendo. ¿Por qué? Por las medidas que tomó el gobierno anterior y que sigue a la cabeza el señor Espinosa, y no se toman las medidas urgentes que detengan esta situación, este desangre del fondo de pensiones.
Vamos digamos, repasando seguro por seguro. Riesgos del trabajo, ¿cuál es el déficit que tiene? Ya. El déficit del seguro de riesgos de trabajo es aproximadamente 60 millones, porque los ingresos tampoco cubren los egresos por prestaciones. Y aquí hay un tema muy grave adicional, Janet, que yo quiero mencionar. La resolución 501, que es la que cruza los aportes y le baja el porcentaje de aportes para pensiones y le pasa a salud para salir de una crisis temporal, adicionalmente le baja el porcentaje a riesgos del trabajo. Cuando en riesgos del trabajo la ley determina el porcentaje que debe ser de aportación y lo reforman con una resolución, o sea, es absolutamente ilegal. Esta resolución 501 está plagada de ilegalidades y sin embargo está vigente. La Superintendencia de Bancos como organismo de control nunca se pronunció, lo cual es inaudito, y entonces en riesgos del trabajo, al haberle también mermado su porcentaje de aportación, también está en déficit. Cuéntenos para qué sirven los riesgos del trabajo, qué tipo de casos atiende. Sí, el seguro de riesgos de trabajo es para atender todo lo que son enfermedades profesionales y accidentes de trabajo de los trabajadores. Entonces, si es que tiene un accidente inclusive itinere yendo a su oficina o regresando, o si lo tiene en la oficina con alguna máquina o se cae, etcétera, o una enfermedad profesional que se desarrolla en el tiempo por el tipo de actividad que realiza. Entonces, en ese caso, el seguro de riesgo del trabajo le cubre con un subsidio y atención médica. Ese seguro también tiene que desinvertir este año 33 millones de dólares. El Seguro Social Campesino, que pues Richard Espinosa anunció que habrá un incremento en la pensión de la Seguridad Social, del Seguro Social Campesino. ¿Cómo está ese seguro? El Seguro Social Campesino, asimismo, si es que hacemos el ejercicio de hacer ingresos por aportes versus egresos por prestaciones, también tiene un déficit de aproximadamente 30 millones. Y aquí me llama la atención precisamente por la propuesta que ha hecho el señor Espinosa de incrementar la pensión de los jubilados del Seguro Social Campesino. El fin es loable, o sea, nadie lo discute, pero el tema es de dónde va a sacar el financiamiento cuando estamos viendo que para el seguro de salud no le han pagado la deuda. Es más, la quisieron borrar, como usted recordará, no le han pagado la deuda. Y por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Seguro Social Campesino se financia con el aporte solidario de los afiliados activos, con un mínimo aporte del campesino, con el porcentaje de aportación de las empresas de seguros y de medicina prepagada, y todo esto no está alcanzando para cubrir las actuales prestaciones. Entonces, ¿de dónde pretenden subir la pensión? Si es que es un proyecto sin financiamiento, pues es inconstitucional. Ayer el presidente Lenín Moreno dijo que eso estaba financiado, pero no explicó de dónde y cómo se iba a financiar. Sería interesante ver justamente el estudio actuarial que está soportando este proyecto, porque todo tiene que ser sobre la base técnica, que es precisamente lo que ha dejado de hacer esta administración, esta presidencia ejecutiva del IES, no actuar sobre base técnica. ¿Qué pasa con el seguro de salud? ¿Cómo está? El seguro de salud tiene un superávit momentáneo. Aproximadamente, si usted suma y resta aportes por ingresos y egresos por prestaciones, aproximadamente hay un superávit temporal de 1.000 millones, pero esto se debe a que tomaron los recursos del Fondo de Pensiones de manera ilegal, de manera inconstitucional. Y esta resolución 501, que yo la cuestiono tanto y que debería estar derogada desde el día en que el presidente Moreno tomó las funciones de presidente, es la que causa esta superávit temporal al Fondo de Salud para salir de la crisis, pero en 4 años vuelve al porcentaje inicial y entonces nuevamente se va a presentar su déficit enorme actuarial y de caja que no va a lograr cubrir las prestaciones. ¿Y por qué se da este déficit en el Fondo de Salud? Se da porque se incrementó la población de beneficiarios, es decir, incrementaron los hijos de los afiliados de 6 a 18 años, pero sin aumentar el financiamiento. Y por otro lado, por el no pago de la deuda. Entonces, tanto salud como pensiones, asimismo riesgos, pero sobre todo salud y pensiones son una bomba de tiempo. Ayer se reunieron algunos miembros del comité empresarial con algunos asambleístas y ellos están sospechando que tal vez también están tomando plata del BIES. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, de acuerdo al presupuesto que acabo de enseñar,
el BIES es el que tiene a su cargo las inversiones. Entonces, aquí se están desinvirtiendo las reservas de todos estos seguros, pensiones, riesgos, inclusive de salud, que es superavitario. También toman 170 millones y van a desinvertir 170 millones de este año, al igual que 138 millones del Seguro Social Campesino. En total, la desinversión es 2.093 millones de dólares. Es altísimo. Esto está en la resolución CD 545, no son números que yo me invento. Entonces, claro que el IES está entregando el dinero para el pago de prestaciones, en lugar de estar invirtiéndolo para que sigan creciendo, sobre todo el fondo de pensiones, que el tema de haberle restado los aportes también le resta, es un doble perjuicio, porque además le resta el porcentaje de rendimiento que podía haber sido invertido con esos recursos. Entonces es una doble afectación. La crisis del fondo de pensiones se da también, obviamente, por el tema de la eliminación del 40% sin haber sustituido ese financiamiento, ¿no? Entonces son medidas del gobierno anterior que persisten y que es urgente que el presidente Moreno tome cuenta de los reales números y no se deje engañar. Yo sí quiero decir en el símil de la mesa servida, Janet, en seguridad social la mesa no solo que no está servida, está rota. Y si el presidente Moreno no toma cartas en el asunto y se entera de las reales cifras, realmente las medidas que deben tomar se siguen postergando y la situación se sigue agravando de manera muy, muy grave. Ahora, el señor Richard Espinosa anunció que se va a hacer un estudio actuarial de la situación actual del Seguro Social y que va a participar la OIT, que va a participar la empresa privada y va a participar una universidad nacional. ¿Le suena bien? Sí, eso me parece muy bien. Hay que hacer estudios actuariales vigentes con los números reales. Eso es muy importante, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que para poder tomar cualquier decisión integral y no coyuntural como lo han hecho, debe existir estudios actuariales vigentes. Pero el problema es que existe una disposición de la Superintendencia de Bancos de que los estudios actuariales de las entidades de seguridad social son reservados. Entonces, eso es inaudito. ¿Cómo puede ser posible que tengan los estudios doctorales? Ellos tienen estudios doctorales de esta empresa Walrisk, que ha sido cuestionada por el informe de la OIT. Y no los transparentan, no se transparentan. Entonces, es como que usted le diga a un cliente de un banco que no puede conocer los estados financieros del banco. Eso es realmente inaudito. Y ahí la Superintendencia de Bancos, sin ninguna razón, absolutamente ninguna razón técnica, ha declarado como reservados esos estudios doctorales. Mientras haya plata para desinvertir, entonces los afiliados y los jubilados actualmente no van a sentir esta crisis que hay al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así nos tienen engañados. Pero, ¿cuánto tiempo podrá durar esto? Sí, eso justamente es un tema de cálculo actuarial, porque si es que sigue la situación así, si no se toman las medidas, en el corto plazo el fondo de pensiones se irá agotando. Si usted calcula que el año 2016 ya se desinvirtió 1.600 millones de dólares, este año se va a desinvertir 1.752 millones de dólares. A pesar de que el porcentaje vuelva en 4 años al que era inicial, de todas maneras esas reservas se van agotando porque no se ha reemplazado el financiamiento del 40%. La población que tenía trabajadora, que está financiando por ley solamente su 60%, ahora tiene que beneficiarse del 100%, pero se queda ese hueco actuarial. Entonces esas reservas se van a ir agotando. Entonces es un tema de corto plazo. Y no lo digo solo yo, Janet, mencionemos el informe de la OIT que presentaron las cámaras y los trabajadores. En ese informe claramente se dice que la sostenibilidad del fondo de pensiones, del fondo de salud y el fondo de riesgos del trabajo está en grave peligro. Ayer el presidente Lenín Moreno, en un conversatorio con varios periodistas, dijo que ese informe de la OIT estaba desarrollado en base a un informe incompleto o falso, incluso dijo entregado por uno de los miembros del directorio. ¿Eso puede ser posible? No. El presidente Moreno está repitiendo lo que dice el señor Espinosa. Entonces sí hay que pedirle al presidente Moreno que por favor se entere realmente de todos los informes y todas las cifras, que pida a sus asesores que lean la resolución CD 545, que lean el informe de la OIT. Yo he leído el informe de la OIT y se basa en la 501, en el informe de Walrisk que sirvió de base para la toma de esa decisión que se hizo público.
Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, sino que obviamente es la versión del señor Espinosa que le tiene engañado al presidente. ¿Qué alternativas tiene ya una vez gastada la plata que hoy estamos aportando y que es para nuestro futuro, ya se la están comiendo ahora? ¿Qué alternativas hay para poder atender a la población del futuro? Sí, las alternativas van a ser dolorosas a mi modo de ver, Janet, porque hay que tomar medidas paramétricas o una reforma estructural que implique, quién sabe, de acuerdo a lo que digan los estudios doctorales, que implique el aumento de la edad de jubilación, quién sabe si el aumento del aporte, etcétera, una serie de medidas que habrá que tomar, que mientras más tarde se tomen, más fuertes deberán ser para poder lograr la sostenibilidad en el largo plazo del Fondo de Pensiones, del Fondo de Salud, etcétera, porque ahorita realmente quejan una grave crisis. Entonces es necesario hacer este estudio doctoral, con el que estoy de acuerdo, pero que sea transparente, que sea serio, que sea transparente, y sobre esa base poner sobre la mesa del diálogo, pero un real diálogo, no un diálogo parcializado y con cifras acomodadas e incompletas, que presenten la real situación de la seguridad social y proponer una reforma integral de la misma. Acuérdense que la Constitución del 2008 estableció una seguridad universal y eso no se ha cumplido hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Carmen Corral, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar, vamos a seguir hablando del tema